Listo, buenos días chicos. Vamos a continuar entonces con en donde nos habíamos quedado, ¿sí? Con el tema de la dispersión o la variabilidad de nuestros datos. Entonces, bueno, ya habíamos visto un poco cuál es el concepto de esta dispersión de mis datos, ¿sí? Entonces es un poquito entender cómo están distribuidos mis datos y pueden tener tal vez dos conjuntos de datos, un valor de media igual, pero probablemente la dispersión o la variabilidad de las observaciones pueden ser diferentes. Entonces, ¿cómo vamos a medir esta dispersión o esta variabilidad? Em, Existe, bueno, dos medidas que, o sea, a la final vienen a ser el mismo procedimiento y ya vamos a ver por qué tenemos que calcular estas dos medidas. Generalmente se trabaja con la desviación estándar, ¿sí? Pero obviamente hay otros procesos estadísticos que también se pueden trabajar con el primer paso, que es la varianza, ¿sí? Entonces, el primer paso para medir esta dispersión o esta variación de mis datos va a ser el cálculo de la varianza, ¿sí? Y este es como igual, es una medida de variabilidad, ¿sí? Es una medida de variabilidad de mis datos. Como habíamos visto en los gráficos en la clase anterior, la variabilidad siempre está medida con respecto a la media, ¿sí? Entonces, es básicamente medir la distancia que existe de la media con cada valor de mis observaciones, ¿sí? Y luego sumar todas estas variaciones y dividirlos para el tamaño de mi muestra, ¿sí? Igual que teníamos en el tema de la media, vamos a tener una varianza de la muestra, ¿sí? En este caso, ya vamos a ver la varianza de la población, que va a tener una pequeña variación, pero vamos a empezar con la varianza de la muestra, que es generalmente lo que nosotros utilizamos seguido, ¿sí? Recuerden que siempre vamos a utilizar una muestra para hacer los cálculos de algún procedimiento estadístico. ¿Cómo voy a representar esta varianza? Esta varianza se representa con una S al cuadrado, ¿sí? Entonces la varianza de la muestra se representa con una S al cuadrado. Y esto viene dado por la sumatoria de cada valor de X, ¿sí? Menos la media que ya habíamos calculado o que debemos calcular en un primer paso, y todo esto elevado al cuadrado, dividido para n menos 1, ¿sí? Entonces, en la parte de arriba, ¿qué estamos haciendo? Sumar las diferencias que existe entre cada punto con respecto a la media, ¿sí? ¿Y por qué lo elevamos al cuadrado? Porque si nosotros consideramos estos valores sin elevar al cuadrado, la suma va a ser igual a cero, ¿sí? Entonces, al elevar al cuadrado, vamos a generar que todos los valores sean positivos y podamos obtener un valor final. Caso contrario, vamos a obtener siempre un valor de cero. Esa es la razón por la cual nosotros elevamos al cuadrado cada una de estas diferencias. Y luego n menos 1. Recuerden que con la muestra solo dividíamos para n. En este caso, n-1 es un corrector
¿sí? Para evitar un sesgo sobre mis datos. No es necesario ahondar mucho en este concepto, pero vamos a ver que en algunos procesos estadísticos siempre tenemos que restarle uno o a veces 2 a mi muestra, ¿sí? Eso es simplemente una corrección de mi sesgo de mis datos, ya un proceso estadístico que obviamente ha sido validado con anterioridad. Ok, entonces vamos a ver un ejemplo, ¿sí? De cómo calcular entonces la varianza ya paso por paso con algunos datos. Sí, esto, bueno, vamos a hacerlo con poquitos datos porque obviamente eh, si tenemos muchísimos datos nos consume bastante tiempo el ir desarrollando la fórmula. Entonces vamos a suponer que tengo, vamos a ver, 4, 6, 3, 7, sí, ok, 6 datos, yo creo que más que suficiente, ¿sí? Entonces, primer paso nos dice calcular el valor de la media para estos datos. ¿Si me pueden ayudar calculando la media, por favor? 6.33. 6.33, ¿ok? Entonces tenemos el valor de la media, que es lo más importante en este momento. Ahora, vamos a calcular la varianza. Nos dice, sumatoria de la diferencia de cada valor de x menos la media y eso elevado al cuadrado. Es decir, primer valor de x va a ser 4 menos la media elevado al cuadrado, más segundo valor de x menos la media elevado al cuadrado, más tercer valor de x menos la media elevado al cuadrado, más, lo voy a poner acá abajito porque obviamente el espacio ya no me da, pero bueno, sabemos que esto va de largo hacia la derecha. Cuarto valor de x menos la media así elevado al cuadrado. Quinto valor menos la media elevado al cuadrado y más nuestro último valor menos la media elevado al cuadrado. ¿Ok? Entonces realizo estas operaciones y luego todo ese resultado lo voy a dividir para n menos 1. En este caso, 6 es el valor de n menos 1. ¿Ok? Entonces de esta manera nosotros eh, estructuramos nuestra formulita. Tal vez lo pueden calcular y alguien me puede decir el valor de esta operación. 6.67. 6.67. ¿Ok? ¿Alguien tal vez se pueda corroborar ese dato? Sí, Sí, sale 6.67. sí. Ok, perfecto. Entonces, nuestra varianza va a ser igual a 6.67. Ahora,
¿Cuál es el problema de este valor? Que este valor realmente no representa en las unidades que nosotros estamos trabajando. Vamos a suponer que estos son dólares, ¿sí? El momento en que nosotros elevamos al cuadrado cada uno de nuestros datos, este valor termina siendo un valor al cuadrado, ¿sí? Por eso es representado con un S al cuadrado. Entonces, nosotros no podríamos decir la desviación es 6.6 dólares al cuadrado, ¿ok? Por eso debemos calcular la desviación estándar. Entonces, la desviación estándar, que es la medida que nosotros utilizamos para medir la variabilidad, es solamente el cuadrado, o bueno, la raíz de la varianza. ¿Sí? Entonces la desviación estándar es la raíz de la varianza. ¿Cómo viene representado? Simplemente con una S. ¿Por qué? Porque el cuadrado lo hemos pasado al otro lado. ¿Sí? Entonces, obviamente aquí nos va a quedar lo mismo de cómo realizábamos la varianza, con la diferencia de que el resultado vamos a obtener la raíz cuadrada. Entonces, si me ayudan con la raíz cuadrada de 6.67. A 2.58. 2.58. 58. ¿Ok? Entonces, al realizar la desviación, si al obtener la raíz, ya podemos hablar entonces de nuestra unidad original. Vamos a suponer que son dólares. Entonces ya podemos hablar de que la desviación de nuestros datos corresponde a 2.58 dólares. ¿Ok? ¿Y cuál es un poco la interpretación de esta desviación? Es que mis datos o la desviación de mis datos están o vienen dado por 2.58 dólares con respecto a la media. Eso quiere decir, sí, que mi media era 6.6, creo, bueno, por ahí, y que mis datos en promedio están desviados 2.58. Esto es hacia cada lado. Sí, en promedio tienen una desviación de 2.58 hacia la derecha y 2.58 hacia la izquierda. Entonces, generalmente mis datos o el resto de mis datos, si todos los valores de X, en promedio van a tener esta desviación con respecto a la media. ¿Sí? Entonces, yo en base a eso, pues puedo determinar más o menos la variabilidad de mis datos. Vamos a suponer que yo tengo datos más dispersos, ¿sí? Y obviamente voy a tener una desviación más grande. Vamos a suponer que mi desviación salió 3.40. Sí, entre más alto sea el valor, obviamente más alto va a ser el promedio de dispersión de mis datos. ¿Sí? Entonces, si alguien me dice, bueno, tu media es 6.6 con una desviación de 2.58 versus otro conjunto de datos que es tu media 6.6 con una desviación de 3.40, obviamente yo ya comprendo que los datos que tienen una desviación de 3.40 tienen una variabilidad mucho más alta, si tienen una fluctuación o tienen una dispersión que van a estar mucho más amplia con respecto a la media, ¿sí? Entonces, en base a este dato, pues yo podría tomar alguna decisión o poder eh, comparar o determinar cualquier tema, ¿sí? Algo muy importante es
si nosotros estamos comparando dólares con dólares, pues no hay ningún problema, ¿verdad? Tengo 6.6 y me dicen 2.58. Yo sé que estoy hablando de dólares y el segundo conjunto sé que también estoy hablando de dólares, entonces es una medida comparable, sí, pero hay casos en el que yo tal vez necesite comparar la desviación de dos variables o de dos conjuntos de números que tienen diferentes medidas, ¿sí? Es decir, yo puedo tener, y por quedarnos en dinero, yo puedo tener dólares, ¿sí? Comparado con euro. Entonces, si bien son dos medidas monetarias, pero obviamente el euro y el dólar no tienen el mismo valor, ¿sí? Creo que un dólar, pero sí, un euro es igual a 1.12 dólares. Si no estoy mal, está el cambio así. Entonces, si bien son dos medidas monetarias, sus valores no son iguales y por lo tanto sus desviaciones tampoco se pueden considerar en la misma medida, ¿sí? Vamos a ver luego cómo podemos entonces determinar o comparar desviaciones que tengan dos diferentes unidades de medida, ¿sí? Pero bueno, si es la misma unidad de la que yo estoy hablando y es la misma escala en la que estamos trabajando, ¿sí? Es decir, dólares con dólares, yo puedo hacer una comparación directamente con el valor de la desviación. ¿Ok? Vamos a hacer, antes de pasar al coeficiente de variación, que es esta medida comparativa, eh, esto de acá que hemos visto es siempre aplicado a la muestra, ¿ok? Que es generalmente lo que nosotros vamos a trabajar. Tenemos también la varianza poblacional, ¿sí? Es decir, si nosotros por algún motivo tenemos realmente toda nuestra población, que bueno, puede suceder el caso. Yo esto lo voy a representar con la letra sigma, ¿sí? Sigma al cuadrado, sí, como ya hemos visto que para una población generalmente se utilizan letras del alfabeto griego. Entonces, sigma al cuadrado va a representar mi varianza poblacional. En la parte de arriba va a ser la misma fórmula, es decir, cada valor de x menos, aquí muy importante, como estamos hablando de población, el valor de la media va a ser representado por mu, y esto al cuadrado. Y la única diferencia es que en el denominador ya no vamos a tener n-1, sino simplemente n, ¿sí? ¿Y por qué? Como les había dicho, n-1 es un parámetro de ajuste cuando tenemos una muestra. Si estoy trabajando con toda la población, obviamente no necesitamos ningún parámetro de ajuste porque eh, no es una muestra que nos podría sesgar nuestros datos, sino que ya son todos los datos del estudio. Entonces, debemos considerar que ya no va a existir un sesgo porque realmente vamos a obtener el parámetro poblacional. Entonces simplemente lo dividimos para n. Y finalmente la desviación, pues obviamente va a ser la raíz de mi varianza, ¿sí? Y va a estar representado por sigma. Obviamente ya no vamos a tener el cuadrado, sino que el cuadrado ya ha pasado a la parte derecha como raíz, ¿ok? Y los resultados y las interpretaciones son las mismas, la única diferencia es que en este caso estamos utilizando todos los valores de mi población. Por dar un ejemplo, vamos a suponer que yo quiero medir, no sé, algún test que hice a mis empleados, ¿sí? Y supongamos que yo dentro de mi compañía solo tengo, no sé, 25 empleados, ¿sí? Mido este test a mis 25 empleados y quiero sacar la media y la desviación.
mi población va a ser los 25, ¿sí? Porque representa a todos mis empleados. Entonces no tiene mucho sentido sacar una muestra en este caso. Entonces yo los cálculos de la desviación voy a utilizarla bajo esta fórmula, porque estoy midiendo todos mis elementos de mi interés, que en este caso son mis 25 trabajadores. Caso contrario, que yo tenga una planta, no sé, de 1000, 2000 trabajadores, y diga, bueno, voy a aplicar el test solo a una muestra y saco, yo qué sé, 500 de estas personas y elaboro una muestra y hago los cálculos ya en base a el procedimiento y a la fórmula que involucra n-1, ¿ok? Entonces, es un contexto tal vez en la vida real que sí puede suceder. Entonces vamos a tener que aplicar ya sea poblacional o muestral, dado el caso. Ok, chicos, tal vez alguna duda hasta ahí. ¿Podemos Listo. repetir la fórmula, profe? Parte de arriba. Repetir con un ejercicio. Ajá. Claro que sí. Vamos a establecer otros valores. Y vamos a poner, a ver, para que sean un poquito más elevados y que vayan viendo un poco las diferencias, ¿sí? Entonces, un 88, 91, 79, 98, 80, 87, 2, 4, 6. Ok, yo creo que con 6 es suficiente. Sí, entonces habíamos dicho, primer paso, determinar la media. Entonces, si me pueden ayudar calculando la media, por favor. Ochenta y siete punto dos. 87.2, ¿ok? Tengo calculada la media. Entonces, lo primero, calcular mi varianza. Licenciado, una pregunta. ¿Los valores de la media tienen que ser exactos o se lo puede...? No, tiene que ser exacto. Como siempre digo, 87,17. ya, como siempre digo, obviamente no vamos a tomar todos los decimales, pero sí es importante tomar por lo menos 2 decimales, sí, 2 o 3 decimales, porque nos va a variar un poquito, obviamente no va a ser tan representativo, pero en algún proceso estadístico que queremos ser más precisos, eso va a influir, ¿sí? Entonces siempre importante tomar 2 o 3 decimales, ¿sí? Para realizar los cálculos. Ok, entonces 87.17. Habíamos dicho que era la suma, ¿sí? Entonces yo digo la suma, esto es como voy a tener un valor de suma, más otro valor de suma, más otro valor de suma, ¿sí? Que representa nuestro signo de sumatorio. Y adentro, ¿qué nos está pidiendo? Un valor XY, recuerden que Y significa que voy a ir contabilizando. Y igual 1, el segundo va a ser Y igual 2, Y igual 3, así hasta nuestro último I, que va a ser tamaño N de nuestra muestra. ¿Sí? Entonces, I igual 1 va a ser nuestro primer valor, 88 menos, voy a hacerlo más pequeño para que den, 88 menos 87,17 y esto al cuadrado. ¿Sí? Segundo término va a ser el segundo valor de x, 91 menos 87,17 al cuadrado. Tercer término
79 menos 87,17, ¿sí? Al cuadrado. Y bueno, esto sigue para la derecha. Y ojo que lo estoy poniendo abajo por tema de espacio, pero obviamente esto va hacia la derecha. Luego tenemos cuarto término, 98 menos 87,17 al cuadrado, más el quinto término, que es 80 menos 87,17 al cuadrado, y nuestro último término, que es 87 menos 87,17 al cuadrado. ¿Ok? Entonces tengo que resolver todos estos términos y dividirlo para n menos 1. Si n en este caso es 6, que son 6 datos que yo tengo de mi muestra, menos 1. Así que obviamente va a ser igual a 5. ¿No es la poblacional? En este caso puede ser la población. Eso, la poblacional. Y acá no era sigma en el Ya. curso ese. Yo lo estaba tomando como una muestral, pero si queremos trabajar con poblacional, sí, yo voy a ponerle acá sigma. Entonces recuerden que cuando yo hablo de sigma, sé que estoy trabajando con datos poblacionales, ¿sí? Y cuando estoy con ese, estoy hablando con temas muestrales, ¿sí? Entonces, si aplicamos sigma, se refiere a la poblacional, y en este caso ya no tenemos que restar n menos 1. Simplemente nos quedamos con n, que sería el valor de tamaño de la muestra completo. Ok, entonces, asumiendo que esto es poblacional, vamos a resolverlo y me ayudan entonces con este valor. 41,81. 41,81. ¿Ok? Desviación, perdón, varianza poblacional de mi conjunto de datos. Y si yo quiero sacar entonces la desviación, la raíz de 41,81 es igual a 6,47. perdón, 6,47. 6,47. Ok, entonces la desviación para mi conjunto de datos poblacional va a ser 6,47. Entonces, este valor, como pueden ver, no depende de, en este caso, estos valores eran mucho más altos que los primeros valores que hicimos el ejemplo, ¿sí? Pero la desviación depende netamente de la distancia que existe entre la media y nuestros puntos X. Entonces yo puedo tener valores de 1000, de 2000 y de 3000, pero si estos valores distan muy poco de la media, si por ejemplo, asumiendo que tengo una media de 3000 y tengo valores de 3000.01, 3000.20, 3000.25, mi desviación, recuerden que es la media de estas distancias, va a ser baja, ¿sí? Entonces, entre más alejados estén los puntos de la media, va a ser más alto mi valor, ¿sí? Y entre más cercanos estén los puntos con respecto a la media, van a ser más cercanos, van a ser más pequeños los valores de desviación. Entonces, no depende de el valor numérico, es decir, si mi media es muy alta o es muy baja, sino que va a depender mucho de la distancia que se encuentran los puntos con respecto a la media. Obviamente que si yo tengo valores altos, lo más probable es que mi desviación tienda a ser un poquito más alta, porque generalmente los casos se dan de esa manera, ¿sí? Pero, una vez más, tienen que recordar que eso depende de la distancia que existe de cada punto con respecto a la media. ¿Ok? Entonces, bueno, hemos visto
cómo se aplica para la muestra y cómo se aplica para la población. Es el mismo concepto, simplemente va a variar un poquito la fórmula para la población y hay que considerar siempre ese aspecto. Vamos a ver entonces cómo yo puedo comparar si yo tengo dos medidas o unidades de medida diferentes. Simplemente puedo aplicar un coeficiente de variación, ¿sí? Entonces el coeficiente de variación no es más que estandarizar mi medida de desviación. ¿Y cómo estandarizo? Pues lo puedo convertir en un valor porcentual. Entonces el coeficiente de variación viene dado por el valor de la desviación estándar. Sí, aunque lo voy a poner solo con letritas. Desviación estándar, que puede ser de la muestra o puede ser de la población. En este caso voy a utilizar S de la muestra, pero es la misma fórmula para ambos casos. ¿Sí? Sobre el valor de X media, y esto multiplicado por 100. ¿Sí? De esta manera yo voy a obtener un valor porcentual que me dice cuál es la variación en términos porcentuales de mi conjunto de datos. Vamos a poner entonces 3 ejemplos. Si vamos a tener el primer caso en el cual mi media, ¿sí? Puede ser 20 con una desviación de 2.6. Voy a tener un segundo caso en el cual mi media puede ser 48 con una desviación de 3.2, ¿sí? Y un tercer caso, y vamos a suponer un 242 con una desviación de, no sé, 8.14, ¿sí? Entonces, si a mí me presentan estos tres conjuntos de datos que pueden simular diferentes medidas, ¿sí? Vamos a suponer que, no sé, el primero es dólares, el segundo es los euros y el tercero es, no sé, el yen, ¿sí? No sé ni cómo se escribe el yen, pero bueno, vamos a suponer que es una yen, ¿sí? Entonces son unidades diferentes, ¿sí? ¿Cómo yo sé cuál tiene más dispersión? Si yo podría, como al ojo, tratar de ver, pero realmente no me va a quedar claro cuál podría ser dentro de este conjunto de datos el que tenga más variabilidad. Sí, entonces yo voy a calcular el coeficiente de variación para cada uno de este conjunto de datos. Entonces, voy a calcular el coeficiente que va a ser la desviación sobre la media por 100. Segundo caso, desviación sobre la media por 100. Y desviación sobre la media por 100. Sí, vamos a suponer que es un inversor. Sí, que está viendo el precio de diferentes bonos y de diferentes compañías, y el uno está en dólares, el otro en euros, el otro en yenes. Y bueno, si yo quiero invertir, obviamente tengo que ver cuál es el que tiene menos dispersión dentro de mis inversiones. Entonces, prefiero convertir todo a una unidad comparable, que va a ser en este caso un valor porcentual. Si me pueden ayudar calculando entonces cada uno de estos valores, por favor. Del primero es 13, del segundo 6.66 y del tercero 3.36. ¿Ok? Esto en valores siempre porcentuales. Perfecto, entonces yo soy el inversionista
tengo 3 compañías con una media de retornos o una media de acciones y su dispersión, ¿sí? Entonces, a simple vista, podría parecer, sí, a simple vista podría parecer que, no sé, tal vez el segundo parecía el más atractivo, ¿sí? Porque aquí tengo 3.2, 48, digo, bueno, probablemente puede ser el más atractivo, pero una vez que hemos estandarizado todos los valores de desviación, realmente nos damos cuenta que el último paquete de acciones, sí, por dar un ejemplo, que estamos hablando de acciones, me sale más estable, ¿sí? O las inversiones en esta empresa van a ser mucho más estables con una desviación apenas del 3.36%, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, de la primera, que tengo una variación o un porcentaje de variación del 13%, ¿sí? Que comparado contra los otros dos es bastante alto. Y bueno, un segundo término o conjunto de datos que está, digamos, en un término medio con 6.66% en su variación, ¿sí? Entonces, si yo soy un inversionista, pues obviamente me voy al, a la empresa o al paquete de acciones que me representan menos variabilidad y probablemente menos riesgo dentro de mis inversiones. Entonces, me voy por el el último conjunto de datos que tiene un porcentaje de variación de un 3.36%. ¿Ok? Entonces, esta medida, como pueden ver, nos permite comparar diferentes unidades de medida o incluso de la misma medida, pero tal vez en proporciones diferentes, ¿sí? Entonces, si estoy midiendo dólares, eh, y tengo una empresa que factura aproximadamente $500, yo que sé, por día, versus una empresa que factura, eh, no sé, $200.000 por día, ¿sí? Voy a tener obviamente una desviación y probablemente la magnitud de la desviación no la puedo ver tan clara con valores absolutos, ¿sí? Entonces yo podría igual convertir esas desviaciones a un valor porcentual y ya voy a tener mucho más claro una perspectiva de comparación, ¿sí? Entonces, como pueden ver, es una medida muy útil, ¿sí? Que nos ayuda a comparar la variabilidad de mis datos en diferentes conjuntos, ¿sí? Eso, tal vez alguna duda con respecto a esto. Obviamente sabemos que si el valor de porcentaje entre más alto sea, es que mis valores tienen una variabilidad mucho más alta, ¿sí? No, bueno, se puede tener un coeficiente, eso lo podríamos ver después, un coeficiente aceptado de variabilidad de mis datos. Eso tal vez para procesos estadísticos un poco más específicos o demandantes, si por ejemplo la variabilidad de mis datos supera tal rango, si son, yo que sé, mayores del 50%, probablemente ya no son tan útiles, ¿sí? Para mi proceso estadístico. Entonces también nos puede servir para limitar la variabilidad aceptada dentro de mi conjunto de datos, tal vez para un proceso estadístico. Pero bueno, eso incluso existen otras pruebas que se podría aplicar para determinar si la variación cae dentro de un rango aceptable o no. Pero bueno, esto podría ser una primera medida intuitiva, ¿sí? Entonces, como pueden ver, nos puede servir para algunos conceptos. Listo. Ok, entonces, bueno, eso con las medidas de variabilidad y de dispersión, ¿sí? Estas dos medidas sumadas a la media son realmente las que siempre están eh, siendo calculadas o utilizadas para eh, cualquier proceso estadístico, ¿sí? Obviamente vamos a tener luego
Otra medida de variabilidad que va a ser la diferencia o un rango intercuartil. Sí, no es muy utilizada, pero lo vamos a ver una vez que sepamos calcular el tema de los percentiles. Sí, que es lo que vamos a ver en este momento. Entonces había quedado pendiente este tema de los percentiles y cuartiles, ¿sí? Generalmente los cuartiles son puntos dentro de mi conjunto de datos que representa un porcentaje de división de mis valores, ¿sí? Y los percentiles es el mismo concepto, pero ya son valores particulares que yo le puedo dar, ¿sí? Entonces, un cuartil viene representado por un primer cuartil que va a ser hasta el 25% de mis datos, un segundo cuartil que va a estar hasta el 50% de mis datos, un tercer cuartil que va a estar hasta el 75% de mis datos, y bueno, un cuarto cuartil que realmente no tiene mucho sentido, ya representa el 100% de mis datos. Pero bueno, generalmente debemos calcular un primer cuartil, un segundo cuartil o un tercer cuartil. Este segundo cuartil en el 50% es también el valor de la mediana, ¿sí? Entonces el segundo cuartil es igual al valor de la mediana que nosotros habíamos calculado anteriormente. Y un percentil puede ser cualquier valor, ¿sí? Puede ser, yo quiero el 35% de mis datos, o yo quiero el 48% de mis datos, ¿sí? Y voy a encontrar entonces ese valor que representa el 48% de mis datos, o que divide al 48% de mis datos. Entonces el percentil puede tomar cualquier valor que yo desee, obviamente de acuerdo a mis necesidades o a lo que estoy tratando de buscar. Les había comentado también que los dos libros presentan dos maneras de calcular. Eh, no varía mucho, pero realmente al final el valor va a ser diferente para un libro que para el otro libro. Sí, como les había dicho, no es que uno está mal o otro está bien, ya son procedimientos que a veces pueden variar, depende del autor. ¿Sí? No siempre todas las fórmulas de estadística son exactamente iguales en todos los libros, sino que por ahí siempre pueden tener alguna variación, ¿sí? En algunos temas. Entonces, siguiendo primero el libro de Anderson, vamos a ver cuál es este procedimiento. ¿Sí? Lo primero, voy igual a utilizar los valores que pone acá de ejemplo. ¿Sí? Bueno, lo primero es siempre ordenar nuestro conjunto de datos. Igual que cuando calculábamos la mediana, nosotros vamos a tener que ordenar nuestros datos en orden ascendente, ¿sí? Entonces, del menor hacia el mayor. Entonces voy a ir copiando los datos que está dentro de este mismo ejemplo para realizar los cálculos. Ok, voy a ver 2, 4, 6, 8, 10, 12, 4, 6, 12. Listo, entonces tenemos 12 datos, ¿sí? Ordenados ascendentemente, ¿sí? Lo he puesto, bueno, en dos filas para que se pueda apreciar mejor, pero obviamente de aquí continúa acá y terminamos entonces con el dato más alto que va a ser 3.925.
dentro del cálculo de los percentiles, lo que vamos a calcular es siempre la posición, ¿sí? La posición de dónde está ese percentil y luego en base a esa posición ya calculamos el valor numérico, ¿sí? Entonces, dentro del libro de Anderson, la posición viene representada con un valor de i, ¿sí? Y esto nos dice que es igual al valor del percentil, sí, que yo quiero calcular, es decir, el 35, el 85, el 25%, dividido para 100 y multiplicado para n. Si n, recuerden, tamaño de la muestra. Realizo esta operación y lo que voy a obtener entonces es la localización del punto para ese percentil, ¿sí? Ahora tenemos dos características de este resultado. La primera nos dice que si el valor de i no es entero, siempre lo subimos al siguiente entero, sea cual sea el valor, ¿sí? Si yo tengo 5.2, lo subo a 6. Si yo tengo 5.5, lo subo a 6. Si yo tengo 5.8, lo subo a 6. Entonces, cualquier valor que no sea entero, lo subimos al siguiente entero y esa va a ser entonces nuestra posición para ese percentil. ¿Ok? Primera condición. Y segunda condición, si el valor de i es un entero, tenemos que tomar el valor i y el valor i más 1, ¿sí? Es decir, la siguiente posición, y vamos a dividir, bueno, sumar y dividir para 2. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un valor entero de i, vamos a tomar esa posición más la posición i más 1, es decir, el siguiente valor, sumamos estos dos valores y lo dividimos para 2, ¿sí? Y ese va a ser ya el valor final, ¿sí? Entonces, en el primer caso que i no es entero, lo subimos al siguiente entero, esa va a ser la posición y ese va a ser el valor de nuestro percentil. En el segundo caso, cuando i es un entero, tomamos el valor de i más el valor de i más 1, ¿sí? Obviamente los valores numéricos y siempre hablamos de la posición, sumamos ambos valores y los dividimos para 2. Profe, yo tengo una preguntita. ¿Sí? Y si, perdón, y si por ejemplo en el segundo caso el valor i es 5 y como dice que se le suma el siguiente que sería 6, 5 más 6 me da 11. Lo divido para 2 me da 5,5. Nuevamente le doy al inmediato superior. No, eso les digo. Eh, Tomamos el valor i y el valor i más 1. El valor de la posición, sí, no la posición. Aquí voy a escribirlo, tomar el valor de la posición. Es decir, si en la posición 5 está 38 y en la posición i más 1, que es 6, está 42, lo que sumamos son los valores numéricos, ¿sí? Es decir, el 35 más el 42, y eso lo dividimos para 2 y ese va a ser ya el valor que representa mi percentil, ¿sí? Vamos a hacer un par de ejemplos para tenerlo más claro, ¿ok? Entonces, el primer caso en el cual el valor de i no va a ser un entero. Entonces voy a calcular, en este caso, quiero calcular el percentil 85, ¿sí? O el 85% de mis datos. Entonces, reemplazo en el valor de P, ¿sí? El valor de 85, divido para 100 y multiplico por el número total de datos que tengo, que en este caso es 12.
Si yo hago, 10.2. sí, si yo hago este procedimiento, 10.2, ¿verdad? Sí. 10.2, entonces tenemos el primer caso. Y no es un entero, ¿sí? ¿Qué nos dice? Subámosle la posición subámosle al siguiente entero. Es decir, nuestra posición final va a ser 11. Ojo, posición final va a ser 11. Entonces, yo voy a mi conjunto de datos, ¿sí? Vamos a trabajar con este conjunto de datos y cuento la posición 11. Entonces, la posición 11, 3730. 3730. ¿Ok? Entonces, el valor para el percentil 85, ¿sí? Esto lo podemos representar con una P y un valor de 85 más pequeño, representa 3730. ¿Ok? ¿Qué significa este valor? Nos dice que de desde el valor 3730 hacia la izquierda se encuentra el 85% de mis datos. Y que de este valor hacia la izquierda, el restante, que es decir, el 15% de mis datos. Entonces este punto es un punto de división de porcentaje de mis datos que yo estoy buscando, ¿sí? Hacia la izquierda el 85% de mis datos y hacia la derecha el 15% de mis datos restantes. ¿Ok? Entonces, primer caso, ya vimos que lo que encontramos al redondear al siguiente entero es la posición y que vamos a contar esa posición y el valor que esté en esa posición representa mi percentil 85 en este caso. ¿Ok? Vamos a ver el segundo caso. Igual, voy a calcular la posición para mi percentil 50. ¿Sí? Que en este caso va a ser igual al valor de la mediana, pero lo vamos a utilizar como ejemplo para el segundo caso. Si yo entonces quiero encontrar el percentil 50, si 50 para 100 multiplico por los 12 valores, voy a obtener el valor de 6. ¿Sí? 6, ojo, que es la posición. ¿Qué me dice la condición? Si tú tienes un valor entero, toma el valor de la posición 6 más el valor de la siguiente posición, que en este caso sería 7, ¿sí? El valor. Y eso los vas a sumar y luego dividir para 2. Sí, ojo que esto posición. Sí, esto es simplemente una representación, no tengo que hacer este cálculo. ¿Cuál es el cálculo que debería hacer? Encontrar el valor en la posición 6, que va a ser 3490, más el valor de la posición 7, que va a ser 3520, y eso dividir para 2. Entonces, ahora sí. El percentil 50 va a ser igual a la posición 6, que es 3490, más el valor de la posición 7, que es 3520, dividido para 2. 3.505. 3505. ¿Sí? Entonces, el valor percentil 50 para este conjunto de datos es 3505. Habíamos dicho que esto es igual a la mediana, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el concepto? Que de este valor hacia la izquierda va a estar el 50% de mis datos y desde este valor hacia la derecha va a estar el otro 50% de mis datos, ¿sí? Al ser el valor de la mediana, pues obviamente va a ser 50-50 a cada lado.
Y eso sería entonces la aplicación para cada uno de los casos, cuando tengo un valor entero y cuando tengo un valor decimal. No sé si está claro, tal vez tienen alguna duda todavía. Yo sí entendí. Ok, ¿alguna persona que tenga tal vez alguna duda no le quedó claro? Profe, en conclusión, la fórmula únicamente nos da la posición del percentil. Exactamente. La fórmula nos da la posición y depende que si es un entero, la posición, o si nos da un valor decimal, debemos aplicar cada una de las dos condiciones, ¿sí? Entonces, si es decimal, lo subimos al siguiente entero y esa va a ser la posición final para ese percentil. Si es entero, tomamos el valor de esa posición más la posición siguiente, lo dividimos para 2 y ese va a ser el valor final de nuestro percentil. ¿Ok? Entonces, bueno, obviamente ya cuando hagan los ejercicios, pues ya lo van a ir practicando un poquito más. Ahora, tenemos los percentiles y generalmente lo que se calcula, sí, como medidas referenciales son los cuartiles, ¿sí? Entonces, un cuartil, como les había dicho, es dividir en 4 nuestro conjunto de datos. Por lo tanto, lo que vamos a calcular es la posición para el primer cuartil, que viene dado por el 25%. En este caso, seguimos trabajando con los mismos datos, que va a ser igual a 12. Este cuartil 1 generalmente viene representado por una Q y un valor subíndice que va a ser igual a 1. El cuartil 2, que va a ser igual a mi mediana, viene dado entonces por 50 sobre 100 y en este caso por los 12 valores que estamos utilizando. Y el cuartil 3 viene dado por el 75% de mis datos. ¿Sí? Entonces estos cuartiles, que es dividir en 4 porciones mi conjunto de datos, vamos a ver que es útil para luego hacer un diagrama de cajas, que es básicamente una representación gráfica de un poco la distribución de mis datos. Entonces, bueno, el valor de la mediana ya lo habíamos calculado anteriormente. Sí, el valor final era 3.505. Y vamos a ver entonces para los dos siguientes casos. 25 sobre 100 por 12 me dice que es igual a 3. Sí, ojo que esta es la posición. Entonces, ¿qué me decía la regla? Si yo tengo un valor entero, tome ese valor más el siguiente valor y divida para 2. ¿Sí? Entonces, vuelvo a mi conjunto de datos. Yo obtuve el valor de 3, entonces me dice, tome el valor de 3.450, que es la tercera posición, más el siguiente valor, que va a ser 3.480, y divida para 2. Entonces, regreso. Y por lo tanto me dice 3.450 más 3.480 para 2, ¿sí? Y el resultado sería 3.465. Sí, perfecto, muchas gracias. Esto representa entonces el primer cuartil de mi conjunto de datos. Una vez más, ¿qué significa? Que a partir de este valor hacia la izquierda tengo el 25% de mis datos y a partir de este valor hacia la derecha tengo el 75% de mis datos.
Ujú. Y finalmente, para el último, 75 sobre 100 por 12 me va a dar un valor de 9, ¿sí? Si yo busco en mi conjunto de datos, esos valores representan en la posición novena 3.550, más en la posición décima 3.650 sobre 2, ¿sí? Porque hemos tenido una posición entera en el resultado. Esto es igual a 3.600, entonces me dice que a partir de este valor, hacia la izquierda está el 75% de mis datos y a partir de este valor hacia la derecha está el 25% de mis datos. ¿Ok? Entonces, de esta manera nosotros obtenemos los porcentiles si queremos algún valor preciso o los cuartiles que generalmente son los que se calculan para tener una idea de mis datos. Entonces, ¿por qué se calcula los cuartiles? ¿Sí? O sea, por qué serían importante calcular los cuartiles o por qué lo utilizamos como una medida de, eh, de comprensión también de mis datos? Entonces, eh, generalmente, luego lo vamos a ver este resumen de datos, pero yo voy a tener el dato menor de mi conjunto de datos, que en este caso es 3.310, luego un cuartil 1, ¿sí? Obviamente como son pocos datos, es como que no se los puede apreciar a todos de golpe, ¿no es cierto? Pero imagínense que yo tengo 1.000 datos, ¿sí? No voy a ponerme ahí a ver todos mis 1.000 datos y hacer un análisis uno por uno, sino más bien voy a utilizar medidas ya de resumen. Entonces, vamos a suponer que tengo 1.000 datos y que el primer dato, el dato más bajo es 3.310, que el cuartil 1 habíamos determinado que es 3.465, ¿sí? Que el cuartil 2 o la mediana es igual a 3.505 y que el cuartil 3 es 3.600 y el valor máximo es 3.925. Ok, entonces yo tengo un resumen de mis datos aquí. Sí, un resumen de mis datos. Entonces, estos datos son bastante estables, se podría decir, o tienen una distribución bastante normal, ¿sí? Porque aquí tengo una diferencia aproximadamente de 100 y algo. Acá tengo, o bueno, vamos a ir viendo. Aquí tengo una diferencia, ¿alguien me puede sacar la diferencia de 3.465 hasta 3.310, por favor? 155. 155. 155, ¿ok? Y luego acá tengo 40, ¿sí? Acá tengo 95 y acá tengo 325. No ha sido tan estable como pensé, pero bueno, es un buen ejemplo. Entonces, yo puedo ir viendo más o menos cuál es el comportamiento de mis datos, ¿sí? Entonces podemos notar que en el primer cuartil, es decir, el 25%, vamos a suponer que estos son renta de ingresos, ¿sí? O eh, los sueldos de un grupo de personas, ¿sí? Vamos a ver que en el 25% de las personas que tienen menos ingresos, ¿sí? Tienen aproximadamente una brecha de 155, ¿sí? Es decir, que el 25% de las personas ganan que menos ganan, están entre 3.310 y 3.465. ¿Ok? Entonces es como que existe una brecha, si vamos a ir a comparar los siguientes datos. Supongamos ahora
el 50% de las personas que ganan los valores medios. ¿Sí? Si yo digo el 50%, voy a considerar desde 3.465 hasta 3.600. Recuerden que aquí tengo 25% de mis datos y acá tengo otro 25% de mis datos. Entonces, si yo sumo igual estas dos distancias, voy a tener acá 135. Si ven que esta brecha es menor que la de acá. Entonces, el 50% de la gente que gana en la mitad, ¿sí?, de los sueldos, ¿sí? Los sueldos están mucho más pegados entre sí, ¿sí? Es decir, que la mayoría de gente gana en un rango con diferencia de $135, ¿sí? Por dar un ejemplo de que estamos hablando de dólares y de sueldos. Entonces, la mayoría de mi población o mi elementos de mi muestra se agrupan en este 50%. Obviamente depende de cómo yo lo pueda ir desglosando. Y tienen sueldos más o menos similares, es decir, la diferencia de sueldos es muy poca, ¿sí? O sea, es muy poca en comparado al primer cuartil que veíamos que había una brecha más alta del 25% de las personas que ganan menos sueldo, ¿sí? Y luego, ¿qué va a pasar con el último cuartil? Existe una brecha mucho más alta, ¿sí? Es decir, a medida, y este ejercicio da muy buen ejemplo, a medida que el sueldo se va incrementando para las personas, existe una brecha más alta. Y eso sucede en la vida real, ¿sí? Los sueldos ya cuando van creciendo, pues se van ampliando la brecha y tengo menos porcentaje de gente acumulada en estas brechas de sueldos altos. Y entonces, si ven que el 25% de la gente, suponiendo que estos sueldos que más gana, ¿sí?, la brecha ya se va expandiendo. Entonces el 25% gana entre 3.600 a 3.925. Entonces, estos valores de cuartiles nos pueden servir para ir segmentando un poco eh, los valores para grupos, ya sea de personas o de elementos que nosotros estamos interesados. ¿Cuál es el ejemplo más típico? Los quintiles, los quintiles de ingreso en las poblaciones, ¿sí? Entonces, yo tengo, vamos a suponer que esta es mi población, y a nivel económico se lo maneja siempre así, por quintiles. Entonces tengo el quintil de ingresos más bajo, el quintil ya sería de ingreso medio bajo, el quintil de ingreso medio, el quintil de ingreso medio alto y el quintil de ingreso alto, ¿sí? Entonces yo quiero determinar cuál es el valor límite de mi quintil de ingresos bajos. Entonces yo determino este valor y yo digo, bueno, el 20% de mi población gana menos que este valor, ¿sí? Y a esos yo los puedo considerar como ingresos o población de ingresos bajos, ¿sí? Luego yo digo, este segundo grupo lo denomino como ingreso medio bajo, ¿sí? Y el 20% considerado como ingreso medio bajo gana entre este valor y este valor, ¿sí? Y luego digo, la gente de ingreso alto, perdón, de ingreso medio, que lo voy a representar con otro 20%, ¿sí?, gana de este valor a este valor. Y bueno, la gente que tiene ingreso alto, el 20% de la población que tiene los ingresos más altos, va a ganar de este valor hacia arriba, ¿sí? Entonces, nos sirve para un poco ir desagregando nuestro conjunto de datos
en algunos casos irlos agrupando en valores tal vez de ingresos o incluso de edad. Depende de lo que estemos midiendo, pero nos va a permitir hacer una división de mi conjunto de datos según el objetivo y el estudio que yo estoy realizando. Entonces, nos puede servir también para esto nuestra división eh, de los quintiles o cuartiles, ¿sí? Entonces, generalmente, em, bueno, luego lo vamos a ver esto, solo voy a dibujar como de manera muy básica. Esto es una distribución de mis datos, ¿sí? Y entonces esta distribución va a estar dividida por estos valores de cuartiles y percentiles. Pero bueno, esto no vamos a ahondar mucho y vamos a ver que cuando veamos los gráficos de distribución, también vamos a poder calcular la probabilidad de que una persona se encuentre en este rango, la probabilidad de que una persona se encuentre en este rango, o la probabilidad de que una persona se encuentre en este rango, ¿sí? Pero bueno, eso ya lo iremos viendo después. Pero entonces estos percentilos o estos cuartiles, o de la forma que nosotros querramos dividir nuestro conjunto de datos, nos pueden ayudar a ver un poquito los valores referenciales en el cual tal porcentaje de población se encuentra como límite. ¿Ok? Tal vez alguna duda hasta ahí, chicos. Está claro, parece. Listo. Para concluir, bueno, la verdad que se me pasó el tiempo, quería ver hasta gráficos de caja, pero no creo que vamos a avanzar. Para concluir, vamos a ver la otra metodología que nos presenta el libro de Lind. Sí, vamos a ver un poquito cuáles son las variaciones. El concepto es lo mismo, exactamente lo mismo. Queremos buscar una posición para encontrar un valor, el cual va a representar tal porcentaje de mis datos, ¿sí? Vamos a hacerlo con el mismo conjunto de datos para ver si realmente varía o no. Porque bueno, el libro acá nos presenta obviamente otro ejemplo, pero vamos haciéndolo con el conjunto de datos que ya trabajamos para comparar cómo varían estos valores. Voy a borrar esto esto voy a copiarlo. Y voy a pegarlo por acá. Ok, entonces tenemos ahora el valor, los valores que hemos utilizado. ¿Cuál es la fórmula ahora que nos plantea el otro libro? Igual. Tenemos una posición que en este caso está representado con la letra L, ¿sí? Que en este caso vendría a ser lo mismo que la letra I, ¿sí? Pero bueno, a veces, por lo menos en estos dos libros, generalmente manejan diferentes nomenclaturas. Pero bueno, a la final termina siendo lo mismo. Y nos dice que el percentil lo vamos a ubicar con n más 1, ¿sí? Multiplicado por el valor del percentil que buscamos por 100, ¿sí? Dividido para 100, perdón. Entonces, n más 1 multiplicado por p sobre 100, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Este valor de más 1. Entonces, eso hace la primera diferencia y luego cómo vamos a manejar un valor entero y un valor decimal. Entonces, vamos a ver el primer ejemplo, ¿sí? Que nos decía, o bueno, vamos a poner 85 y 50, como habíamos hecho en el caso anterior para comparar los resultados. Entonces, para 85 calculamos 12 más 1, 85 sobre 100. ¿Me pueden dar tal vez este valor, por favor? 11.05. 11.05. ¿Ok? Ahora, ¿qué nos dice el libro cuando tenemos un valor decimal?
¿Cómo lo vamos a calcular? Nos dice, tome el valor o tome los dos valores que están en la posición que hemos obtenido aquí, que es 11, ¿sí? Sin contar por ahora el decimal. Vamos a tomar la posición del valor 11 y la posición del siguiente valor, que es del valor 12, ¿sí? Vamos a sacar la diferencia de este valor, la diferencia que existe entre estos dos valores, y a esta diferencia le vamos a multiplicar el valor decimal de la posición que hemos encontrado, es decir, 0.05. Esto hablando ya de valores numéricos, es decir, el valor numérico de 11, la diferencia con el valor numérico de 12, y a esta diferencia le multiplicamos los valores decimales de nuestra posición o de nuestra fórmula. En este caso, por 0.05, no 5, 0.05. Y el resultado de esto, ¿sí? El resultado de esto lo vamos a sumar a la posición 11. Es decir, a la primera posición que habíamos determinado. Y de esta manera encontramos el valor para ese percentil. Se oye un poquito más complejo, pero realmente es bastante sencillo. Entonces tenemos 11.05. Vamos a encontrar el valor. Entonces, de 11 y el siguiente valor que es 3.925. Y vamos a calcular la diferencia para estos dos valores. 3.925 menos 3.730. ¿Cuál es este resultado, por favor? 195. 195. ¿Ok? La diferencia entre estos dos valores. Luego me dice, multiplique la diferencia por el valor decimal de su respuesta. Es decir, por 0.05. ¿Cuánto me da este valor? 975. 9.75. Y finalmente me dice, sume ese valor de 9.75 al primer límite inferior, que es 3.730. 3.739,75. 3.739,75. ¿Sí? Por lo tanto, este valor va a representar nuestro percentil 85. ¿Sí? Entonces, si ven que ha variado un poquito. ¿Cuánto nos salía el percentil en el caso anterior? Vamos a ver. 3.730. 3.730. Si ven cómo ha variado un poquito, eso ya es un poquito por la metodología que aplica cada libro. Entonces, para esta metodología, el percentil 85 va a ser igual a 3.739,75. Ok. En el Pero caso... los dos son válidos. Sí, los dos son válidos, los dos son válidos. Realmente no se podría decir que el uno está bien, el otro está mal, pero probablemente en el futuro lo podemos comparar con los softwares estadísticos, sí, tal vez con un Excel o con un SPS, a ver cuál de los dos fórmulas están tomando estos softwares estadísticos. Incluso en los softwares estadísticos, cuando ustedes ya manejen después ciertos procesos, ustedes realizan un cálculo de un modelo en un software estadístico y luego lo realizan en otro software estadístico y a veces los valores no coinciden. ¿Sí? Es porque por detrás alguna parte de la fórmula por ahí varía en alguna cosita. Entonces, también a veces hay incongruencias entre
softwares estadísticos. Entonces eso siempre sucede. Hay obviamente procesos que son validados y dicen, sí, sabes que este proceso es el correcto, pero hay otros procesos que también se los utiliza con el mismo fin, no te dan exactamente el mismo resultado, pero dentro del proceso tiene la misma lógica, ¿sí? Entonces, primer caso, tenemos un valor decimal, ¿sí? Y de esta manera nosotros encontramos entonces este percentil. Ahora quiero ver un valor, ver un valor entero, pero no estoy seguro con qué dato me va a salir un valor entero. Aquí lo que voy a hacer es agregar 3 datos más para poder generar el cálculo con un dato entero. Y bueno, vamos a suponer que acá tengo 3.940, 3.960 y 3.980. Sí, ok. Entonces con 15 datos, porque bueno, acá tengo mi notita que puedo ver con 15 datos valores enteros. Entonces, vamos a suponer ahora que yo quiero calcular el cuartil 1 y el cuartil 3 de este nuevo conjunto de datos. Recuerden que le he agregado 3 datos, por lo tanto, ahora tengo 15 observaciones. Vamos por acá, donde hay espacio. Y vamos a aplicar la formulita. Entonces, bueno, el libro lo representa como L25, es decir, que quiero encontrar la posición 25. Y en este caso vamos a tener n, que ahora es 15, más 1, ¿sí? Por 25 sobre 100. En este caso, el resultado va a ser igual a 4, ¿ok? Y para el tercer cuartil, ¿sí? L75, voy a tener 15 más 1 por 75 sobre 100. Y en este caso, el resultado va a ser 12. Entonces, ¿cuál es la diferencia con este procedimiento? Que me dice, bueno, si aquí te salen enteros, tú simplemente coges el valor que corresponde a esa posición y no tienes que hacer ningún cálculo más. Entonces, tenemos la posición 4 para el cuartil 1, es decir, el cuartil 1 va a estar representado por 3.480 y el cuartil 2 por 3.000, perdón, el cuartil 3, que es el 75%, por 3.925. ¿Sí? Entonces solo es, coge ese valor, si te sale entero, ese mismo valor va a representar el percentil o el cuartil que tú estás buscando. ¿Sí? Entonces, podemos un poco ver las diferencias con el método anterior. Como les digo, no es que el uno está bien o el otro está mal, son procedimientos o diferentes formas de calcularlo. Van a variar un poco el resultado, pero a la final es la misma lógica, ¿sí? Obviamente cuando calculamos un valor que no está dentro del conjunto de datos, sino que tratamos de asumir un valor intermedio que representa un valor de percentil, es tratar de dar un valor aproximado de mis datos para yo decir, bueno, desde este valor hay tal porcentaje hacia la izquierda y de este valor hay tal porcentaje hacia la derecha. Pero es simplemente dar un valor aproximado que pueda representar ese porcentaje. Listo, chicos. Tal vez les quedó alguna duda con este segundo procedimiento. Súper claro. Ok. Bueno, entonces como les digo, se nos pasó el tiempo. La verdad quería ver el gráfico de cajas, pero bueno, esto mejor dejémoslo para la siguiente clase, ¿sí? Para empezar fresquitos. Y bueno, continuar también, aún nos quedan algunos temas como medias aritméticas, no, perdón, medias geométricas, medias de frecuencias, etcétera, ¿sí? Y
ya lo seguiremos viendo entonces la próxima semana. Listo, chicos. Lo que voy a hacer es dejarles una tarea que les voy a cargar más tarde para que lo trabajen hasta, no sé, sábado o domingo. Y el día lunes les voy a dejar una tarea específica para que trabajen en esas 2 horas del lunes. Entonces el día lunes no nos conectamos, ¿sí? Les voy a dejar una tarea para que trabajen de 8 a 10, ¿sí? Con respecto a estos 2 días que hemos realizado estos ejercicios, ¿sí? Entonces ya saben, lo trabajan esas 2 horas, me lo cargan hasta las 10 de la mañana y nos estaríamos conectando entonces el día martes para continuar con los siguientes temas. ¿Ok? Profe, ¿puede ser la tarea hasta el domingo? Ok, hasta el domingo, el mediodía. ¿Les parece? Sí, Listo, para chicos. desvelarnos el sábado. Por suerte ya no hay tantas farras como antes, porque si no, ahí sí se Sí, desvelaba. sí hay. Chuta, no, pero tendrán cuidado, luego les da el COVID. Luego ya no llegamos al segundo ciclo. Sí. Bueno, también ya voy a pensar el tema de la prueba, porque como ustedes comenzamos más tarde, realmente ya todos los otros cursos están dando pruebas. Entonces, para no desfasarnos mucho, probablemente en un par de semanas tomaríamos ya la primera prueba, más que todo porque ya debemos pasar notas. Sí, pero bueno, eso ya lo conversamos la próxima semana. Listo, chicos. Sí, profe. Entonces, que tengan un buen resto de semana. Yo ya les subo la tarea y nos estamos viendo la próxima semana. Gracias. Muy bien. Igualmente, profe. Chicos, Buena noche. Igualmente, profe. Pase bien. que pase bien. Hasta luego, chicos.